Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al ver que la ambulancia no llegaba a tiempo, la camarera corrió en ayuda de la pequeña, mientras todos se quedaban de brazos cruzados. Al llegar al tribunal, Adelina atendió a un cliente más y, respirando cansadamente, se sentó en un rincón de la gran sala. Por la mañana, no había demasiados visitantes en el café y, trabajando en pareja con su compañera, lograban manejar la situación sin problemas. Tenían tiempo no solo para tomar el pedido, traerlo, cumplir con todas las solicitudes adicionales del cliente, aceptar el pago, sino también para descansar durante las pausas. Para ello, los camareros del establecimiento tenían un rincón favorito junto a la barra, que casi ocultaba al trabajador sentado en una silla, pero que no impedía al camarero observar la sala y a las personas que había en ella. Antes de sentarse en su escondite para un breve descanso, Adelina tomó con gratitud la taza de café que le había sido ofrecida con esmero y sonrió involuntariamente. En la superficie de la bebida, la espuma temblaba ligeramente, con una divertida carita dibujada en ella. Era un saludo del bartender Adriano, quien ya le había insinuado varias veces su interés por ella. Se podía entender a Adriano, a muchos les gustaba Adelina Gómez. No era una belleza por la que todos se volvieran al pasar, pero había algo especial, ligero y delicado en su encanto femenino, que a veces tenía un efecto mucho más fuerte que la belleza llamativa. Adelina era una chica bajita y delgada, con un cabello rizado y algo pelirrojo, cejas y pestañas doradas que parecían estar ligeramente cubiertas con polvo de oro, y unos ojos marrones que generalmente miraban con alegría y curiosidad. Tenía una nariz pequeña y cuidada, ligeramente respingona, que en invierno se cubría de pecas apenas visibles y se llenaba de pecas doradas en primavera. Estas mismas pecas, hasta el final de la escuela, fueron motivo de desesperación y preocupación para Adelina. ¿Y qué es esta cara?, se lamentaba, dirigiéndose a su madre y a su reflejo en el espejo. Parecería un huevo de codorniz en vez de una cara. No digas tonterías, se reía su madre. Solo eres una niñita tonta. Cuando crezcas, entenderás lo maravilloso que es vivir con la luz del sol en la cara. El carácter de Adelina era acorde con su apariencia, alegre, vivaz y, como si fuera, cálido para todos los que estaban a su alrededor. A muchos les parecía que cuando Adelina Gómez entraba en una habitación, en una clase, en una pequeña tienda de comestibles cerca de casa, sí, en cualquier lugar, todo se volvía instantáneamente más brillante. Mamá, me dicen pelirroja. Lloró una vez la pequeña Adelina, llegando de la guardería. Recuerda, hija, no eres pelirroja, sino dorada. Respondió su madre, abrazando a la pequeña. Adelina era querida y recibida con sonrisas en casa, en la escuela, en la academia de baile, en la clínica infantil, en la cancha de voleibol, en todas partes donde aparecía. Y a ella le parecía que la vida siempre sería maravillosa y sorprendente. Pero todo terminó en un día terrible, y la sonrisa dejó el rostro de Adelina Gómez durante mucho tiempo. Cuando tenía 15 años, los padres de Adelina murieron en un horrible accidente automovilístico, su padre murió en el acto, y su madre, en el hospital, sobrevivió a su esposo unas pocas horas. Después del funeral, su abuela, ennegrecida por el dolor y la única persona cercana que le quedaba a Adelina en el mundo, dijo de repente: «Así es como ha dispuesto el destino». En el hospital me dijeron que si la ambulancia hubiera llegado antes, podrían haber salvado a Bárbara, mi hija no habría perdido tanta sangre. Sí, ves, no tienen a nadie para trabajar. Hemos llegado a un punto en el que no hay quien conduzca la ambulancia. A partir de ese momento, Adelina ya no se planteó la pregunta, ¿qué será de ella cuando crezca? Sería médica, curaría y salvaría vidas. Y, tal vez, algún día salvaría a la madre de alguien en una situación similar y ya no sentiría tanto dolor por la pérdida de la suya. Adelina creció bajo la supervisión de su abuela, quien literalmente le había ganado a los servicios de protección a la infancia.
Los niños, afortunadamente, se acostumbran rápidamente a las pérdidas, incluso de las personas más queridas, y comienzan a vivir una vida normal de nuevo. Así fue también con Adelina, que, a pesar de las miradas compasivas que la seguían desde todos lados, o tal vez por rebelarse contra ellas, volvió a aprender a sonreír. Al cumplir 18 años, Adelina se había convertido en una chica simpática, activa y animada, en la que, incluso si se quería, no se podía encontrar ningún signo de desamparo o orfandad. A pesar de todas las dificultades, logró ingresar a la Universidad de Medicina. Estudiar resultó ser verdaderamente complicado. Adelina, que no tenía una memoria excepcional, memorizaba sin descanso los interminables términos médicos sobre anatomía, histología, farmacología y otras ciencias médicas hasta el punto de perder la cordura. Luchaba con el maldito latín, que se negaba a acomodarse en su cabeza. Después de completar 2 años de universidad, Adelina pareció respirar aliviada. Estudiar se volvió más fácil y, curiosamente, tenía un poco más de tiempo libre de las clases. Pero el dinero escaseaba por completo. Su abuela, para entonces completamente desgastada, apenas llegaba a fin de mes con su pensión. Lo que recibía Adelina en forma de beca y pagos como huérfana apenas le alcanzaba para la comida y el pago de servicios públicos. Así que Adelina se dedicó decididamente a buscar trabajo. Todo resultó más fácil de lo que parecía. En el camino hacia la parada de autobús, vio un gran anuncio que decía "se necesitan empleados", colgado en la puerta de un restaurante-cafetería que había abierto recientemente. La simpática chica pelirroja causó la mejor impresión al gerente. El delantal del camarero le quedaba de una manera especialmente elegante y su sonrisa hacía que también se sonriera en respuesta. La entrenada memoria de la estudiante de medicina hacía que memorizar el complicado menú de varias páginas fuera un juego de niños. Ensalada tabulé con camarones, pez abisal y trucha ahumada en frío, cuscús, lechuga fresca y rúcula, aderezada con salsa provenzal y huevas de pez volador. Recitó de memoria el primer día al gerente, quien había decidido comprobar cómo había estudiado el menú del establecimiento. «Eso no es difícil», sonrió Adelina. «Pruebe a memorizar una palabra larga en latín». La chica rápidamente ganó la simpatía del personal y de los visitantes del lugar. Trabajaba rápido y hábilmente, siempre con buen ánimo, casi no se enfermaba y no pedía días libres. Por el contrario, aceptaba con gusto turnos adicionales. Tras ganar algo de dinero y mejorar su apariencia, incluso logró impresionar a varios pretendientes, entre los cuales el bartender Adriano se destacaba por su especial sensibilidad. Al enterarse de que el café con espuma de leche era la bebida favorita de Adelina, Adriano se esforzaba en cada oportunidad por ofrecerle muestras de su arte como barista. Los intrincados pétalos, flores y corazones del enamorado bartender aparecían regularmente en su taza. Adriano era un chico simpático y amable, pero como su novio, Adelina solo podría considerarlo bajo el efecto de 100 tazas de café consumidas de un tirón. Se lo confesó honestamente a Adriano, lamentó con él la falta de intereses en común y firmó un pacto de amistad. A su crédito, hay que decir que Adriano lo tomó con valentía y, a pesar de todo, continuó proveyéndole su bebida favorita. Pero ahora ya no como una posible novia, sino como una amiga. Así que los corazones atravesados por flechas en la espuma del café fueron reemplazados por dibujos de caritas, soles y barquitos. Un día, desde las profundidades de la fragante bebida, un triste cráneo de café con leche la miró. Ante la sorpresa, Adelina casi dejó caer la taza de las manos y luego se rió durante mucho tiempo. Adriano, a pesar de su amor no correspondido, era un excelente bartender, preparaba un café magnífico y Adelina inhaló con deleite su aroma incomparable. Tras dar un sorbo y entrecerrar los ojos con placer, ella miró de forma habitual a la sala, que en ese momento estaba medio vacía. Al asegurarse de que sus servicios no eran necesarios por el momento, se acomodó y se dedicó a su juego favorito. Así que, ¿quién tenemos hoy?, pensó para sí. En la segunda mesa,
un hombre de mediana edad. Notables círculos oscuros bajo los ojos, hinchazón. No, no es hinchazón, es una evidente edema facial. Y los ojos hundidos. Sí, probablemente tiene problemas con los riñones o la vejiga. Bien, pasando a la octava mesa. Una mujer gordita, de unos 50 años, con piel amarillenta. ¡Ay, ay, ay! Esto es, probablemente, un problema hepático, no cabe duda. O quizás incluso hepatitis, debería hacerse una bioquímica urgente y aquí está sentada comiendo papas fritas. Adelina mantuvo su mirada en la mujer con el mal diagnóstico, luchando contra el deseo de acercarse de inmediato a su objeto de atención y contarle sobre sus observaciones, advertirla del peligro. Siguiente, finalmente apartó la mirada de la dama amarillenta. ¡Oh, qué contraste! Una persona con la cara muy roja. Una hipermia tan pronunciada. Aquí puede haber de todo, desde alergias hasta hipertensión. O tal vez simplemente comió demasiado. Se sonrió con tristeza al recordar el pedido del cliente de cara roja, que consistía en 5 platos. Y, sin embargo, su acompañante es todo lo contrario, pálida, con pequeñas grietas y llagas en los labios, definitivamente, anemia. Debería tomar el filete de su vecino de mesa y comer como es debido. Siguiente, un chico de unos 20 años, también algo pálido, y sus ojos brillan de forma extraña, como si estuvieran vidriosos. Parece que debería revisar su tiroides. Y esta mujer tiene manchas rojas en el cuello. Esto, si no me equivoco, puede ser resistencia a la insulina. Y no estamos lejos de la diabetes. Adelina llevaba a cabo tales observaciones sobre los que la rodeaban regularmente. Aprendía a ver signos de diversas enfermedades en la apariencia de las personas que la rodeaban, repetía los métodos de diagnóstico y tratamiento de los males. Y esto no era simplemente curiosidad o una extraña afición para una chica de 22 años. Era un interés profesional de una estudiante de 4º año de medicina que trabajaba a medio tiempo como camarera en el café. Osteoporosis, pensó mentalmente, siguiendo con la mirada a un hombre mayor que, con cuidado y notablemente inclinado hacia adelante, se dirigía a la salida. Sí, además artritis, por supuesto, con una fuerte deformación de las articulaciones, concluyó sus observaciones. Oh Dios, todos tienen alguna dolencia. ¿Dónde están las personas sanas? Oh. Por fin. Una persona hermosa completamente sana. Adelina involuntariamente detuvo su mirada en una mujer de unos 30 años, sentada en una mesa cerca de la barra. Ella, a primera vista, parecía completamente sana. Cabello rubio brillante, cuidadosamente peinado, piel limpia, un rubor saludable. Ver todo esto era un placer absoluto después de ver un verdadero desfile de señales de problemas de salud entre otros comensales del restaurante. La mujer no solo estaba bien cuidada, sino que también era muy hermosa por naturaleza. Pero ahora, toda la impresión general de su apariencia era arruinada por una expresión facial dura y descontenta. Era con esa expresión que miraba a la niña de unos 5 años que tenía frente a ella, que, con una mueca caprichosa, empujaba su plato lejos de sí, mientras que la mujer, por el contrario, insistía en empujarlo hacia ella. La pequeña era encantadora. Su cabello rubio y corto se enroscaba en rizos, y sus ojos grises miraban al mismo tiempo con seriedad y travesura. «Escucha, Bernarda, ¿no vas a dejar de hacerte la caprichosa?», escuchó Adelina la voz de la mujer. «Come inmediatamente. Ya estamos empezando a llegar tarde». La niña movió la cabeza rizada y, con un nuevo movimiento, intentó empujar el odioso plato lejos de ella. «Come», gritó de repente la mujer. «Son verduras, ¿entiendes? Las necesitas. Y, además, no has comido nada desde la mañana. ¿Quieres desmayarte?». La niña movió la cabeza y señaló la mesa de al lado. Allí, en el centro, en un gran plato, brillaba un montón de pizza dorada y colorida.
La niña claramente le estaba mostrando a su madre, si es que su compañera enfadada era realmente su madre, que le gustaría cambiar las odiosas ramitas de brócoli por un par de trozos de pizza. Desde el punto de vista de Adelina, el deseo era completamente comprensible y lógico. Especialmente para un niño. Lo extraño era otra cosa. Durante todo el tiempo que Adelina observó a la pareja, la niña no pronunció ni una palabra, solo movía los labios. Adelina no podía explicar este comportamiento inusual para un niño. Si la pequeña hubiera sido muda, probablemente se habría explicado con su acompañante en lenguaje de señas. Pero aquí había alguna otra razón. Después de unos minutos de observación, Adelina apenas pudo contener la risa. Sin pronunciar una sola palabra, la niña de cabellos rizados logró llevar a la mujer, literalmente, al borde de la desesperación. ¿Qué tipo de niña es esta? Es un verdadero castigo. Gritó finalmente la mujer. Te lo pregunto por última vez, ¿vas a comer? La niña, con una expresión inquebrantable, sacudió la cabeza y de repente comenzó a ponerse azul. La iluminación en la sala del café, a pesar de ser de día, no era brillante. Y al principio, Adelina pensó que era un juego de luces o que tenía algo en los ojos. La cara fresca y rosada de la niña, que hace unos momentos era viva y expresiva, de repente se transformó en una máscara aterradora en su inmovilidad. Y en ese rostro, de repente se extendió primero una palidez mortal, que fue reemplazada instantáneamente por un tono azulado. Adelina se levantó de la silla tan rápidamente que la dejó caer. Y, sin notar la taza de café no terminada que había caído al suelo, se lanzó hacia la niña. Ella ya yacía en el suelo, retorciéndose y convulsionando. Sus manos con delgados dedos se deslizaban por el suelo sin parar y sus diminutas uñas parecían intentar aferrarse a la superficie, pero fallaban en su intento. Adelina se arrodilló junto a la niña y su acompañante, que, de pie sobre la pequeña, miraba con horror, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas. ¿Qué le pasa?, gritó Adelina, dirigiéndose a la mujer. Yo, no sé. Casi chilló ella. ¿Cómo que no sabe? ¿Quién es usted, la madre? ¿Está enferma? Adelina se levantó de un salto, agarró a la mujer por los hombros y la sacudió. ¿Qué tiene su hija? Está respirando con dificultad. Yo, sí, pero no sé, ella, bueno, eso, no recuerdo cómo se llama. De alguna manera, se agarró el cuello. La ambulancia. Adriano, Carmela. Alguien. Llamen a una ambulancia de inmediato. Digan que es una niña de unos 5 años, con asfixia repentina de gravedad moderada, definitivamente no química. No está claro qué la causó. Sí, más rápido. Gritó todo esto y, empujando a la mujer histérica, se arrodilló nuevamente frente a la niña. La pequeña, con un gran esfuerzo y un ruidoso resuello, inhalaba pequeñas partículas de aire. Dios mío, ¿qué le pasa?, pensó Adelina. Ella había estado observándola. Estaba segura de que no tenía nada en la boca, no podía haberse atragantado. Pero estaba respirando con dificultad. La lengua. Hay que sujetar la lengua para que no se caiga en la tráquea. De repente le brilló en la cabeza. Vaya médico, estúpida, murmuró Adelina, abriendo con cuidado las mandíbulas de la niña que estaban convulsivamente apretadas. Bien, pequeña, así. Todo está bien. Aférrate, pequeña, la ambulancia ya está en camino. Allí hay médicos de verdad, no como algunos presentes. ¿Así, preparativos? No tienes nada en la garganta. ¿Por qué estás respirando con dificultad? En su desesperación, Adelina pasó la mano por la frente de la niña, limpiando el sudor frío que había aparecido en su piel morada. Y de repente vio un extraño bulto en el cuello de la niña, cubierto por la tela de su jersey. Adelina tiró con cuidado del cuello hacia abajo y vio un delgado tubo de plástico que sobresalía de la tráquea. ¿Ella tiene una traqueostomía?,
Gritó Adelina, sorprendida. Oh, no lo sé con certeza. Mi abuela se encarga de todo esto horrible. Ella lo sabe todo, y yo, de hecho, estaba de viaje, balbuceó la mujer, tragándose las lágrimas. A Bernarda como se llama, bueno, es un tipo de cicatriz en la garganta. Así que... Entonces, su hija tiene un tubo de traqueostomía, ¿verdad? Por eso no hablaba. Pero entonces no puede estar asfixiándose, porque ese tubo se pone para evitar problemas respiratorios. Con manos temblorosas, Adelina tocó el tubo de plástico del que dependía la vida de la niña. La pequeña claramente luchaba por los últimos sorbos de aire. Dios mío, ¿dónde está la ambulancia?, pensó Adelina con pánico. No sé qué hacer. La respiración artificial aquí probablemente no ayude. Sí, y no se puede hacer si tiene estenosis laríngea. ¿O sí? No recuerdo, no lo enseñamos. ¿O sí? Pero ella se va a morir ahora. Ah, al diablo. Si algo obstruye la respiración, entonces hay que quitar este maldito tubo. No toques nada, no tienes derecho a prestar una ayuda tan seria, de repente sonó una voz en su cabeza. Eres solo una estudiante y no importa que estés estudiando medicina. Si la niña muere, te pueden acusar de que tus acciones fueron la causa de su muerte. ¿Te das cuenta de eso? Apártate y espera la ambulancia como todos los demás. Adelina miró a su alrededor la sala llena de clientes asustados que se agolpaban, camareros y algunas personas de la calle y volvió a mirar el rostro de la niña. La pequeña respiraba pesada y de manera entrecortada, claramente cansada y rindiéndose en la lucha por su vida. Adelina sacudió obstinadamente la cabeza y, sosteniendo con una mano el cuerpo del tubo de plástico, sacó la parte interna del aparato. Sabía aproximadamente cómo funcionaba el llamado tubo de traqueostomía, que se coloca en la tráquea para que el paciente pueda respirar por sí mismo. Pero incluso su modesto conocimiento fue suficiente para ver y entender de inmediato la causa del problema que casi le costó la vida a la niña. Todo el tubo interno estaba completamente obstruido y bloqueado, cerrando de forma natural la respiración. ¿Cuándo fue la última vez que lo lavaron?, murmuró Adelina, sosteniendo la cabeza de la niña. Carmela. Carmela. ¿Dónde estás, Carmela? Sí, ven, no tengas miedo. Ya está bien. Toma esto, hay que lavarlo rápidamente bajo el agua corriente. Sí, ten cuidado, ve despacio. Todo está bien, casi bien. La cabeza de la niña reposaba en las manos de Adelina, la pequeña aún no respiraba de forma regular, pero ya lo hacía sin esfuerzo, sin pelear por cada molécula de oxígeno. El aire entraba y salía ruidosamente del tubo que sobresalía del cuello de la niña. ¿Te asustaste?, preguntó Adelina, guiñándole un ojo a la niña. Ella asintió ligeramente. No temas, ya todo ha pasado. Ahora, vamos a colocar de nuevo la cánula, es decir, el tubo interno. Así se llama, cánula. Es una palabra muy graciosa, ¿verdad? Mira cómo tía Carmela nos lo ha dejado bien limpio. Qué buena es nuestra tía Carmela. Ahora llegará un médico de verdad y te examinará. Ya verás, todo estará bien. Y si el médico lo permite, tu mamá te comprará pizza. Bueno, tal vez no inmediatamente, sino más tarde. Pero seguro que lo hará. ¿Sabes qué pizza tan deliciosa tenemos? Yo misma comí 6 porciones ayer. ¿No me crees? Es verdad, es verdad. Así, hablando en un tono suave pero alegre, Adelina logró que el miedo mortal abandonara los ojos de la niña, los deditos convulsos de sus manos se relajaron y las piernas se estiraron y aflojaron. Y un minuto después, la pequeña levantó su mano y se agarró fuertemente de la muñeca de Adelina, como si hubiera visto en ella su salvación. Pocos minutos después, un médico de la ambulancia entró rápidamente en la sala. Hola, doctor. Adelina miró al médico asustada y se volvió insegura. Intentó levantarse de la rodilla,
pero la niña seguía aferrándose sorprendentemente fuerte de su mano para su edad, complexión y estado reciente. Aquí está la niña. Resulta que tiene una traqueostomía. Parece que es una estenosis cicatricial de la tráquea, supongo. No lo sé, en realidad. De repente comenzó a asfixiarse, tuvo cianosis y taquipnea. Y además, en resumen, saqué la cánula, estaba completamente obstruida con costras. En fin, eso es todo. El doctor, mientras examinaba rápidamente a la niña, lanzaba miradas enojadas a Adelina de vez en cuando. Y al final del examen, ella ya se sentía como una criminal, como una vergüenza para la medicina. Y en general, indigno de ocupar un lugar bajo el sol. Finalmente, lograron despegar la mano de la niña de Adelina y la colocaron en una camilla para llevarla. Y el hombre en bata blanca se volvió hacia la chica. ¿Qué curso?, preguntó de repente. ¿Qué?, respondió Adelina, sin entender, devolviendo la pregunta. Bueno, ¿qué curso? ¿En qué año estudias?, preguntó pacientemente el doctor. En cuarto, musitó Adelina. Bien hecho, salvaste a la niña. Le sacudió la mano el doctor. No es que hayas hecho algo especialmente extraordinario, pero lo importante es que no te desanimaste. Al final, gracias a ti, la niña está viva. Ahora sigue estudiando y no te olvides de venir a trabajar en medicina una vez que obtengas tu título. Porque, quién sabe a dónde van todos después de graduarse de la universidad. Sonrió melancólicamente y salió del salón. Un zumbido nervioso siguió resonando en la gran sala del café, aunque la ambulancia ya se había ido, llevándose a la pequeña y a la mujer hermosa, que, como notó Adelina, tras asegurarse de que su hija ya no estaba en peligro, de inmediato se ocupó de retocar su maquillaje. Vaya. ¡Qué impresionante, Adelina! Eres increíble, exclamó la camarera Carmela, compañera de Adelina en el turno, con admiración en los ojos. Y esa rubia, la madre de la niña. Ni siquiera te dio las gracias. Carmela se indignó, levantando las manos. No, es para pensarlo. Salvaste a su hija, prácticamente la rescataste del más allá, y ella ni se acercó a ti, simplemente se quedó allí. Y, por cierto, ni siquiera pagó su pedido. Escucha, espera, ¿esa era tu mesa? ¿Qué significa esto? ¿Tendrás que pagarle el déficit? No, eso ya no tiene sentido. Vamos, Carmela, ¿qué cuenta? ¿Acaso le importaba la cuenta? Su hija estuvo a punto de morir, y tú hablas de cuentas. La pagaré, ¿qué más da? Suspiró Adelina, recordando involuntariamente que el pedido de la mujer con la pequeña Bernarda no había sido pequeño y consistía en más de una porción de brócoli que la niña se negaba a comer. No, pero tú, Adelina. Eres una heroína. ¿Cómo te diste cuenta de ese tubo? Carmela continuó sacudiendo emocionadamente la mano de Adelina. ¿Cómo que me di cuenta? Simplemente lo vi y ya. Y, de hecho, deja de decir eso, Carmela, no hice nada especial. En realidad, eso es algo que los padres de la niña deberían hacer cada día en casa. Simplemente sacar y limpiar el tubo interno del aparato y no habría todo este horror. Mejor vamos, antes de que haya más gente, le pediremos a Adriano un café fresco. Porque yo dejé caer el mío y necesito calmarme después de todo esto. La vida del café, interrumpida por el incidente con la pequeña, volvió a su rutina habitual. Los empleados del establecimiento hablaron un poco sobre el tema, sacudieron la cabeza con sorpresa y llegaron a la conclusión unánime de que Adelina había hecho un buen trabajo. ¡Qué valiente! No se desanimó ni entró en pánico como los demás. Salvó a la niña. Y esa madre de la niña, la llamada madre. Existen idiotas así en el mundo. ¿Y para qué tienen hijos? Al día siguiente, todo era como de costumbre y nadie recordaba el incidente. El turno casi terminaba cuando un nuevo cliente entró en la sala.
Ella lo miró y suspiró involuntariamente. Vaya, hay hombres así. Pensó que solo se podían ver en las páginas de revistas de moda, en anuncios de trajes a precios astronómicos. Además, esos hombres en las imágenes se suben a descapotables o están de pie en las cubiertas de yates personales con una actitud confiada. En resumen, la apariencia del hombre era de alguna manera irreal, demasiado notable y hermosa. Adelina no fue la única en notar al visitante inusual. En la sala se hizo un silencio que fue seguido por conversaciones apresuradas, como si los presentes intentaran mostrarles a sí mismos y a sus acompañantes que no había sucedido nada especial. Bueno, un cliente más que vino a comer. ¿Y qué tiene de especial? Pero, de todos modos, se volvían a mirar aquí y allá. Especialmente las damas. El hombre era alto, de hombros anchos y, en general, tenía una excelente figura. Su espeso cabello rubio estaba cuidadosamente peinado y Adelina, al ver su peinado, involuntariamente estiró la mano para aplacar sus propios mechones que siempre estaban en desorden. Sus mejillas y su barbilla estaban perfectamente afeitadas. Evidentemente, al hombre no le interesaba la moda de la barba. Aunque, hay que admitir que le quedaría muy bien. En su nariz llevaba unas pequeñas gafas transparentes con un marco delgado que estropeaban un poco la impresión de superhombre. Pero, incluso con las gafas, tenía un rostro muy atractivo. Hermoso, con una verdadera belleza masculina. Todo ese esplendor estaba envuelto en un impresionante traje clásico, oscuro, casi negro, con una fina raya clara. Una camisa blanca inmaculada, una corbata de color acero, aparentemente elegida para combinar con sus ojos. Y unos zapatos brillantes completaban la imagen. Adelina suspiró admirada una vez más y trató de recordar hacia dónde iba antes de ese maravilloso acontecimiento. Y de repente, con asombro, se dio cuenta de que el sorprendente visitante la miraba fijamente. Y ahora él estaba caminando decididamente hacia ella. «Hola», dijo, mirándola por encima de las gafas. Sus ojos eran grises, enmarcados por pestañas oscuras, ligeramente caídos y muy atentos. Y, por alguna razón, su mirada parecía un poco cansada. «Hola», respondió Adelina, confundida, sintiendo involuntariamente un ligero aroma a su colonia. «Busco a la camarera que ayer ayudó a una niña pequeña en este café», dijo, continuando mirándola fijamente y con severidad. «Evidentemente, eres tú». «¿Por qué es evidente?», murmuró Adelina, sintiéndose de repente asustada. ¿Y si, después de todo, algo le había pasado a la niña? Tal vez, con su estúpida ayuda, solo había causado más daño. Y ahora este hombre tan bien cuidado había venido a decírselo. «Me metí en problemas de doctora», en resumen, pensó Adelina, y de inmediato sacudió la cabeza con obstinación. «Sí, ¿qué hay de malo? La niña habría muerto de todos modos. Que hagan lo que quieran. Hice lo que debía». Adelina miró valientemente a los ojos del hombre con una cierta desesperación. «Sí, fui yo. Hice lo que pude, aunque todavía no soy doctora. Pero, sabe, creo que no se puede simplemente quedarse de pie y mirar cómo muere una persona ante tus ojos. Una niña», casi gritó Adelina. Y de repente, en su rostro algo cambió. Como si le hubieran quitado un filtro, y en lugar del estricto y frío galán de un folleto publicitario, ante ella estaba simplemente un hombre muy atractivo con una expresión de desconcierto. «No, no. Me malinterpretaste», exclamó, juntando las manos en un gesto suplicante. «Vine para agradecerte. Estoy dispuesto a agradecerte de rodillas y besarte las manos, si me lo permites, claro. Verás, soy el padre de esta niña. Tú salvaste a mi Bernarda ayer». Adelina, sorprendida, lo miraba con los ojos muy abiertos. Él estaba claramente agitado, sacó un pañuelo de su increíble traje y se limpió la frente. Luego, tras respirar profundamente varias veces, se ajustó las gafas y, en cuestión de segundos,
Volvió a convertirse en una persona seria, controlada y completamente en control de sí mismo. Incluso su rostro ligeramente sonrojado recuperó instantáneamente su anterior palidez mate. Su autocontrol era evidente. ¿Podríamos sentarnos en algún lugar y hablar?, preguntó. Bueno, en realidad estoy trabajando y está estrictamente prohibido sentarnos en las mesas de los clientes, respondió Adelina, insegura. Podría perder mi trabajo fácilmente. Estoy seguro de que podré resolver ese problema, asintió él. Solo necesito, literalmente, unos minutos de tu tiempo. Adelina, como hipnotizada, siguió tras el decidido hombre que avanzaba hacia adelante, como si él fuera el dueño del lugar y ella solo una visitante casual. De hecho, en cuanto superó su repentino nerviosismo, de él emanaba una confianza palpable. Era evidente que estaba acostumbrado a dar órdenes, ser el dueño de cualquier situación y someter a los demás a su voluntad. Se sentaron en una mesa frente a frente y su voz sonó firme y segura, como en una negociación de negocios. Así que, Adelina, dijo, echando un vistazo a la etiqueta con su nombre que estaba en su delantal. Ayer salvaste a mi hija Bernarda. Te estoy infinitamente agradecido por ello. No quiero hacerte perder el tiempo expresando mis sentimientos, eso no tiene sentido. Simplemente me gustaría saber cómo puedo recompensarte por lo que hiciste. Escuche, si se trata de eso, no hice nada especial. Simplemente saqué y limpié la cánula obstruida de la traqueostomía de su Bernarda. Así que, en realidad, no hay de qué agradecerme. Simplemente estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado y hice lo que pude. Exactamente, estuviste en el lugar adecuado en el momento adecuado. Para mí y la felicidad de Bernarda, asintió él seriamente y su mirada se volvió cálida de nuevo. Hablé con el médico de la ambulancia que llevó a Bernarda. Me confirmó que si no hubieras hecho lo que tú llamas nada especial, probablemente ahora estarías sentado en la morgue junto a mi hija. Gracias a Dios, limpiaste esa maldita tubería. De hecho, eso deberían hacerlo los padres de un niño enfermo todos los días. Deben estar pendientes del aparato respiratorio si su hija tiene traqueostomía, no pudo evitar hacer un comentario mordaz hacia el guapo. Eso es muy serio. En lugar de deshacerte en agradecimientos conmigo, sería mejor que le explicases a tu esposa, si es que aún no lo ha entendido. Si tu hija no está bien, al menos debes saber qué enfermedad tiene y cómo ayudarla si es necesario. Él escuchó atentamente el enfado de Adelina. Su rostro se contrajo dolorosamente, como si todos sus dientes le dolieran de repente, y sonrió tímidamente, con un aire de culpabilidad. Sí, claro, tienes razón, asintió de nuevo el hombre. Simplemente ha pasado que Constanza, mi esposa, no es, por decirlo de alguna manera, la mejor madre. De hecho, no hemos vivido juntos desde hace tiempo. Y Bernarda y su enfermedad, se le dificultó pronunciar esta palabra y tragó. Principalmente, se encarga mi madre, la abuela de Bernarda. Constanza a veces se lleva a la niña para pasar tiempo con ella, jugar, por así decirlo, a las mamás y a las hijas. Y, pues, como puedes ver, casi no lo logramos. Adelina escuchó con sorpresa la confesión del hombre que tenía frente a ella. Sus palabras estaban llenas de amargura y pérdida. Todo eso no coincidía con su brillante y seguro exterior. Era extraño que se abriera de esta manera con una camarera que le era completamente desconocida. Evidentemente, él también se dio cuenta de eso de repente, se repuso, y de nuevo Adelina se encontró frente a un hombre frío, cerrado, bien cuidado, que parecía irradiar frialdad. Perdón, estoy. En fin, esto no es interesante. Dime, ¿cómo puedo agradecerte? Estoy seguro de que no te vendría mal un poco de dinero. La sangre se le subió a Adelina a la cabeza. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Quieres que cobre por ayudar a una niña pequeña? ¿Acostumbrado a pagar por todo, a medirlo todo con dinero? ¿Sabes qué? Vete de aquí con tu costoso traje y tus zapatos brillantes.
Se levantó de la mesa, moviendo la mano con indignación. Adelina, Adelina. Se levantó rápidamente detrás de ella y, como si se hubiera decidido, de repente la tomó de la mano y, de manera firme pero muy suave, la volvió a sentar. Disculpa, por favor. Lo siento. Probablemente estoy desentrenado para hablar con personas normales y decentes. Y por eso digo tonterías. Es una especie de deformación profesional, ¿entiendes? En realidad, principalmente me comunico con personas que miden todo en dinero. Tiempo, servicios, relaciones. Incluso su culpa o inocencia. Soy, verás, abogado. Claro, abogado. Pensó Adelina, recostándose en la silla para verlo mejor. No podía ser otra cosa, solo un abogado. El hombre correspondía totalmente a la imagen de un abogado caro, inaccesible y despiadado. Precisamente como los retratan en las películas y en los libros. Adelina se imaginó claramente cómo se presentaba ante el juez en su magnífico traje y, con sus gafas brillando, destrozaba todas las acusaciones contra su cliente. Incluso las completamente justas. Y a juzgar por su apariencia y comportamiento, como abogado, tenía mucho éxito. Y sus servicios, por lo que parecía, costaban una fortuna. Seguramente, gana más en un día de lo que yo ganaré en un mes con mi profesión tan necesaria y maravillosa, pensó la chica con amarga ironía de repente. Bueno, entonces no voy a robarte más tiempo, dijo él, echando un vistazo a su reloj. Claro, le importa mi tiempo. Por supuesto. Pensó Adelina involuntariamente. Seguro que está apresurado para salvar a algún ladrón de un merecido castigo. El hombre la miró y sonrió ligeramente, como si hubiera leído sus pensamientos. Aún así, me gustaría dejarle algo en señal de agradecimiento. Querida Adelina, no sé. Bueno, ¿podría aceptar mi tarjeta de visita? Quizás algún día pueda ayudarla en algo. Dios no lo quiera, por supuesto. No me buscan en los mejores momentos de sus vidas. Más bien, al contrario. Pero aún así, aquí tiene, le extendió a Adelina una pequeña tarjeta. Ella la tomó en sus manos. Sobre un fondo azul oscuro, con letras negras en relieve, estaba impreso, Diego Álvarez, Servicios Legales, y su número de teléfono. Simplemente llame y diga, sonrió él. Diga, Álvarez, necesito su ayuda. Así, nada especial. ¿De acuerdo? Se levantó de la mesa y ajustó su ya impecable traje. Le deseo lo mejor, Adelina. Una vez más, le agradezco por todo. Hizo una reverencia ceremoniosa y de una manera indescriptiblemente elegante inclinó la cabeza, luego se dio la vuelta y avanzó decididamente hacia la salida. Diga, de repente pronunció Adelina al verlo alejarse, ¿por qué se acercó tan confiado a mí? ¿Cómo sabe cómo luzco? Bernarda me la describió muy bien, se detuvo, se giró hacia Adelina y sonrió. Y de nuevo su rostro se volvió amable y abierto. Parecía que se transformaba de esa manera cada vez que recordaba o hablaba de su hija. Bernarda dijo que te pareces a una princesa de su película favorita. Y también dijo que brillas y que de ti emana calor. Así lo dijo, palabra por palabra, brillando y emitiendo calor. Por supuesto, no la entendí en absoluto. Pensé, son fantasías infantiles. Pero ahora veo, es cierto, así es. Lo veo y lo siento. Probablemente por eso me he abierto tanto contigo. Incluso me sorprende a mí mismo. Bueno, adiós, Adelina. Que seas feliz. Y la puerta del café se cerró tras él. ¿Y bien? ¿Quién era? ¿Quién? ¿El padre de la niña de ayer? ¡Qué bien! ¿Y qué? Se lanzó sobre Adelina Carmela, que llevaba tiempo aguardando ansiosamente en un rincón. ¿Quería darte dinero? ¿Te negaste, por supuesto? ¡Qué tonta eres! ¿Qué se puede esperar de ti si eres tan ingenua? Si lo hubieras aceptado,
él no se habría arruinado. Aparentemente, el hombre está bien acomodado. Deberías haber visto su coche. ¿Quién es, de hecho? ¿Un abogado? ¿Cómo se llama? Déjame ver. Vaya, probablemente es uno de esos importantes. Nuestro Adriano dijo que esos relojes valen $10,000, imagina. Y Adriano tiene buen ojo para estas cosas. ¿Te imaginas? Un reloj de $10,000. Mi departamento cuesta solo el doble. Así viven las personas. Mientras nosotros, con nuestros sueldos, brincamos como monos con una bandeja. Bueno, ¿le pediste al menos que pagara por la comida de su preciosa familia de ayer? No. Adelina, eres realmente una tonta. Vaya rica. Invitaste a la familia del abogado con el reloj carísimo a tu costa. Increíble. Adelina apenas logró liberarse de las preguntas y lecciones de Carmela. La tarjeta del abogado Álvarez, tras jugar un poco con ella en las manos, la metió en un bolsillo entre otras cosas completamente innecesarias, pero que, por alguna razón, seguía guardando y trasladando de bolso en bolso. Y una vez más, la vida volvió a su curso habitual día tras día. Adelina, durante un tiempo, recordó con un leve temblor en su interior al hermoso abogado con esa mirada triste. Por alguna razón, le parecía que, a pesar de su exterior seguro y brillante, de los tonos autoritarios en su voz y de su evidente fortuna, era en esencia una persona solitaria y desafortunada. No podía explicar por qué había llegado a esa conclusión. Ah, mira a quién has decidido compadecer. Se burló de sí misma. El pobre abogado millonario. Se casó con una princesa y resultó ser una rana. ¡Qué tonta eres, Adelina! En lugar de preocuparte por su triste destino, deberías pensar en ti misma. No tienes ni botas cálidas ni una chaqueta decente y el invierno llega, por cierto, en un mes. Y todavía no has pagado el alquiler. Y, además, ya es hora de comprar medicamentos para la abuela. Seguramente se han terminado y ella nunca te lo dirá. Adelina no se dio cuenta de cómo pasó al quinto y luego al sexto año de universidad. Los exámenes, la asignación para la residencia y un montón de cosas importantes y trascendentales se acercaban inexorablemente. Su cabeza le dolía por estudiar y además su abuela le dio una desagradable sorpresa. Tras una caída, se había roto el fémur. Y lo que significaba tal lesión para una persona de 70 años, no era necesario explicárselo a la futura graduada de medicina. Ella corría de un lado a otro como una loca entre su casa con una enferma, la universidad y el trabajo en el restaurante, que, a pesar de todo, no dejaba por su crónica falta de dinero. Sin embargo, ahora tenía que aceptar turnos que terminaban muy tarde en la noche. Y a los problemas ya habituales de Adelina se sumó la falta crónica de sueño. La última primavera de Adelina como estudiante universitaria comenzaba. Durante el día ya hacía bastante calor y los rayos del sol derretían ferozmente la suciedad de la nieve de la ciudad. Por la tarde, el invierno regresaba, y todo lo que se había derretido durante el día nuevamente se congelaba. En una de esas tardes, Adelina caminaba a casa desde la parada de autobús, mientras se esforzaba por resolver un complicado problema de hematología que seguramente aparecería en el examen. No podía resolver el problema, sus piernas se deslizaban sobre el asfalto resbaladizo y la pesada bolsa llena de productos le tensaba el hombro. Además, se oscureció rápidamente y las farolas de la zona, por alguna razón, no se encendían, así que la chica caminaba casi en la oscuridad. Finalmente, Adelina llegó al lugar donde tenía que cruzar la calle y, por una antigua costumbre inculcada por su abuela desde la infancia, se detuvo en la orilla. A unos metros del paso peatonal, un automóvil se detuvo de golpe, claramente dejándola pasar. Ajustó la correa de su bolso, que le había apretado el hombro, y dio un paso hacia la carretera, que brillaba con agua congelada. Y de repente, unos segundos después, escuchó un golpe sordo, seguido de un desagradable chirrido metálico.
El coche que estaba parado ante el paso peatonal, de repente, comenzó a moverse y se deslizó rápidamente directamente hacia Adelina. La chica gritó y, en un impulso, dio un paso adelante, apenas logrando salir de debajo del parachoques y se precipitó hacia la orilla de la carretera. Sin aliento por el esfuerzo, dejó caer la bolsa al suelo y miró a su alrededor, desconcertada. En el paso peatonal, bloqueándolo, se encontraba un pequeño automóvil oscuro. El mismo que, hacía unos segundos, aparentemente se había detenido para dejar pasar a Adelina. Y detrás de él, un enorme jeep oscuro se había empotrado en la parte trasera del coche, prácticamente aplastándolo. ¡Por Dios!, se oyó en el silencio de la tarde. ¡Que los maldiga a todos! Un hombre salió del jeep con evidente dificultad. «¿Está herido?», se preocupó Adelina al ver cómo el conductor del jeep se agarraba desesperadamente de la parte superior de la puerta del automóvil, tratando de levantarse. Pero en unos segundos quedó clara la razón de sus problemas. Simplemente, el conductor del jeep era increíblemente obeso. Obesidad abdominal de grado 3, riesgo probable de diabetes, accidente cerebrovascular o infarto, diagnosticó Adelina mentalmente, de forma automática y habitual. Finalmente, el hombre, que seguía maldiciendo, salió del coche y se acercó decididamente al conductor del coche de delante, quien miraba con expresión abatida el faro roto. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué demonios haces frenando en medio de una calle vacía? ¿Estás completamente idiota? El obeso decidió dejar claro quién era el jefe. Pero su oponente no era de los más tímidos. «¿Eres tú el idiota?» «No, mira a este. Me chocó por detrás y todavía grita en mí. Mira. Has destrozado todo aquí. Mira, mira. El parachoques, el maletero, los faros, todo hecho trizas. Ah, sí. Vaya. ¿Y qué me importan tus faros? Va a la basura. Mejor mira aquí». El obeso, con una agilidad inesperada para su complexión, se lanzó hacia su coche. «Mira, solo un faro delantero me cuesta más que todo tu coche». «A mí eso no me importa», murmuró el segundo conductor. «No es mi culpa que no mantengas la distancia. Vas como un loco y, además, sobre hielo. Así que, tú eres el culpable del accidente. Así que tú mismo calcula cuánto valen tus faros». «¿Cómo que yo? ¿Qué dices? Explícame por qué frenas en medio de la calle por la noche, como un loco. ¿Te has quedado dormido o qué?», se indignó el obeso. «De hecho, hay un paso peatonal y una niña estaba cruzando. ¿Acaso piensas que debía atropellarla?», replicó su oponente. «¿Qué niña? ¿Te lo has imaginado?», se sorprendió el obeso. «Sí, allí está». El conductor del primer coche miró hacia atrás, localizó a Adelina encogida en la orilla y le hizo señas con la mano. «Chica, acércate. Explícale a este caballero que estabas cruzando la calle, porque parece que no te cree». «Sí, por supuesto, estaba cruzando», asintió obedientemente Adelina. «Perdone que todo haya sucedido así. No sabía, pero primero miré. Ustedes», sonrió al hombre, «me dejaban pasar, lo vi. Por eso crucé». «Ah, así que tú eres la culpable de todo esto». El obeso se giró hacia Adelina, ya que no tenía cuello, y la miró con una expresión intensa y perforadora. «¿Qué haces aquí a estas horas?», de repente gritó. «Bueno, en primer lugar», se indignó Adelina, «no levantes la voz. En segundo lugar, crucé la calle, por cierto, en el lugar adecuado, y asegurándome de que me dejaban pasar». «¿De verdad, en el lugar adecuado? ¿Y quién te lo colocó aquí?», preguntó el hombre en un tono burlón. «Bueno, sabe», se indignó Adelina. «Por supuesto, no se ve el paso peatonal debido al hielo. Pero aquí está la señal». Señaló con el dedo el rectángulo metálico de la señal. El obeso,
resoplando pesadamente, miró con odio la señal y luego, con la misma expresión, volvió a mirar a Adelina. Está bien, suficiente de charlas inútiles, intervino de repente el primer conductor, marcando un número en su teléfono. En resumen, llamamos a la policía, hacemos el informe y cada uno a su casa. Y tú, chica, no te vayas. Eres, en cierto modo, parte del accidente. ¿Qué policías? Se alarmó el obeso. ¿Estás loco? Somos personas normales, podemos resolver esto. Haremos el informe nosotros mismos, sin la policía. No. Después de que se redactó y firmó el informe, Adelina, mirando ansiosamente su reloj, recogió su bolso. Resulta que toda esta situación con el accidente, las conversaciones y la elaboración de documentos llevó casi 2 horas. Dios mío, la abuela debe estar volviéndose loca, pensó Adelina con preocupación. Espera, espera. ¿A dónde crees que vas? ¿Y la compensación? De repente soltó el obeso. Oh, ¿qué dices? ¿Qué compensación? Se sorprendió sinceramente Adelina. No te preocupes, no necesito ninguna compensación. No me pasó nada, estoy viva, sana y salva. Bueno, me asusté un poco, sonrió. Eso no es nada grave. Ahora llegaré a casa, tomaré un café y me calmaré. ¿Café? ¿No necesitas nada? ¿Te estás burlando de mí? Se sorprendió el obeso, como si fuera a tener un ataque. ¿Y quién pagará los daños? Bueno, si este idiota que frenó por alguna razón, si algo, el seguro se encargará de todo. ¿Y yo qué hago? ¿Tengo que pagar de mi bolsillo? La verdad no entiendo, dijo Adelina, aturdida. ¿Quieres que pague por tus reparaciones? Por fin, parece que has entendido, murmuró el hombre. Exactamente eso es lo que quiero, querida, y lo harás. ¿Estás loco? ¿Por qué debería pagar por tus reparaciones si tú eres el culpable del accidente? Ahí tienes, según el informe, tú eres el culpable del accidente. Tú mismo lo firmaste. Ese informe lo puedes meter donde te quepa. ¿Qué piensas? ¿Que porque eres peatón no tienes nada que temer? Te equivocas, pequeña. Demostraré que tú eres la culpable de todo. Que yo choqué con ese payaso por tu culpa. Así que, quizás no solo tendrás que pagarme a mí, sino a los dos. Piensa y acepta cubrir los daños, antes de que sea demasiado tarde. No, no. Ese truco no te va a funcionar, siguió resistiéndose Adelina, aunque ya no tan segura. Crucé la calle en el paso peatonal, y ahí está la señal. ¿Ahora está la señal? ¿Y mañana quién sabe? Dijo el obeso con una frase misteriosa. Adelina de repente sintió miedo. Hace solo unos minutos, estaba completamente segura de su inocencia respecto al incidente. Bueno, es decir, estaba involucrada, por supuesto, pero como testigo, que, de hecho, estuvo a punto de ser atropellada. Y de repente, todo se da vuelta de manera increíble. Ahora ya la acusan del accidente y exigen que pague por los daños. ¿Cómo puede ser? Si casi le da el coche y ahora resulta que ella es la culpable del accidente. No, no puede ser. Ese tipo simplemente la está intimidando, ese desagradable hombre gordo. Está intentando asustarla. ¿Y si no? ¿Y si, de hecho, es culpable de algo? Ten en cuenta, dijo el hombre, que no tengo intención de convencerte por mucho tiempo. Si no resolvemos esto de manera pacífica, presentaré una demanda contra ti. Y sabes, de repente bajó la voz, no te aconsejo que tengas muchas esperanzas en nuestro más humano tribunal del mundo. Ja, ja. El hombre se rió, citando una famosa frase de una vieja película. Seguro que tendré testigos que dirán que cruzaste la calle donde quisiste. Y ese tipo que se fue, lo confirmará todo como me conviene. No lo dudes. Así que, vamos,
ve a casa y piensa en cómo conseguir el dinero. No te voy a exigir mucho, no te preocupes. Y el hombre mencionó una suma redonda. ¿Cuánto? Adelina pronunció una cifra completamente absurda para ella con los labios entumecidos. Bueno, ¿qué pensabas? El parachoques y el capó necesitan ser reemplazados, hay que cambiar ambos faros y pintar los guardabarros. No es el viejo coche de abuelo. Es un Jeep alemán. Y todavía te lo pedí de manera bastante moderada, casi como a mi propia familia. El hombre soltó una risa repugnante y, al subirse al coche, le lanzó a Adelina como despedida: ten en cuenta que tengo tu dirección en el informe, no te atrevas a esconderte. Tengo buenos contactos, de todos modos, te encontraré y te castigaré si no quieres hacerlo de la buena manera. Te llamaré en unos días, llegaremos a un acuerdo sobre cómo y dónde pagarás. Y para que no te escapes o no hagas tonterías, alguien te estará vigilando. Bueno, no ofrezco llevarte. Parece que no aceptarías. Hasta luego, chica. La puerta del jeep se cerró y, en unos minutos, Adelina se quedó en completo silencio y oscuridad. No recordaba cómo llegó a casa, qué le dijo a su abuela preocupada por su tardanza. Y, apresurándose a deshacerse de la mujer con alguna excusa, se acomodó en un rincón de su sofá. Todo lo que había sucedido le parecía un sueño aterrador y en un par de ocasiones empezó a creer con fervor que era solo un sueño. Y ahora, de un momento a otro, despertaría, se sacudiría toda esta extraña tontería y la olvidaría, como se olvidan los sueños tontos. Pero no era un sueño. No, no puede ser. Esto es un absurdo. Se levantó de un salto. Simplemente debo ir a la policía, contarles todo. Informar que me están extorsionando por algo que no hice. No soy culpable de nada. ¿O sí? Bah, tonterías. Solo me estaba asustando. No iré a ninguna policía. ¿Para qué? Además, no tengo tiempo para eso. Debo prepararme para los exámenes. Que se joda este loco. Listo, olvida. Pero hacer eso era mucho más fácil que decirlo. Tras pasar una noche de insomnio, Adelina, sentada durante el receso entre clases, de repente vio una llamada desconocida en su teléfono. Bueno, cariño, ¿qué decidiste? ¿Cuándo vamos a arreglar cuentas? Se oyó una risa desagradable en el teléfono, que hizo que Adelina sintiera un escalofrío en su interior. ¿De dónde tiene mi número?, preguntó. Oh, querida, sé todo sobre ti. Y también sobre tu abuela. Ella está sola en casa ahora, ¿verdad? Sería una pena si algo le pasara a la anciana, ¿verdad? Bueno, no te asustes tanto. Lo digo por si te surgen pensamientos estúpidos en la cabeza. Por ejemplo, ir a la policía. Adelina sintió de repente que el frío no solo la invadía por dentro. Sus manos y pies también estaban helados, y su cabeza se volvió muy pesada de repente. Escuche, déjeme en paz, dijo, esforzándose al máximo para que su voz no temblara y no revelara su estado. No le voy a pagar nada. No soy culpable de nada. Crucé la calle donde debía, y eso es muy fácil de probar. Debería entenderlo. Bueno, murmuró la voz masculina. Ten cuidado, que te conviene vivir. Y en cuanto a las pruebas, no te confíes, querida. Hoy están, y mañana no se sabe. Adelina trató de sacar todo eso de su cabeza y concentrarse en el tema del seminario, pero le resultaba claramente difícil. Después de clases en la universidad, seguía su camino habitual de regreso a casa desde la parada de autobús. Y de repente se detuvo, como clavada en el suelo. En el lugar donde ayer había estado el letrero de paso peatonal, sobresalía un tubo metálico cortado de manera precisa. Adelina nuevamente sintió el helado terror que se había vuelto habitual para ella en las últimas 24 horas. ¿Quién es él para actuar con tanta descaro?
Seguramente, no le costaría nada juntar un grupo de falsos testigos que fácilmente dirían que Adelina, de hecho, había empujado ambos coches. No sabía cuánto tiempo había pasado así, encorvada de miedo en su viejo y leal sofá. Ya estaba completamente oscuro cuando le llamó la atención un pequeño tubo de plástico que, de alguna manera, había quedado atrapado en el hueco entre el asiento y el respaldo. Los tubos de poliuretano o silicona se utilizan con fines médicos para drenar heridas, cavidades o áreas infectadas del cuerpo, para la alimentación o la aspiración, o, por ejemplo, en caso de traqueostomía en caso de obstrucción parcial o total de las vías respiratorias, recordó Adelina, como era habitual, un fragmento de algún apunte, mirando pensativamente el tubo. De repente se levantó y salió corriendo hacia la entrada. En un minuto estaba buscando frenéticamente en el armario una antigua bolsa que había sido olvidada desde hacía tiempo. Afortunadamente, la encontró profundamente bajo la ropa vieja y en uno de los bolsillos había una tarjeta de visita en perfecto estado de un cartón azul oscuro con letras negras en relieve. «Hola, ¿puedo hablar con Diego Álvarez?», susurró en el teléfono, de repente sintiendo que su voz se había vuelto tenue. «Te escucho», se oyó en el teléfono. «Te escucho». Álvarez al teléfono, agregó, ya que la pausa se estaba prolongando evidentemente. «Diego Álvarez, necesito su ayuda». «Así que, nada especial», susurró en el teléfono. «¿Adelina? Adelina, ¿eres tú? ¿Finalmente te acuerdas de mí?». Su voz, tan tranquila y nivelada, de repente sonó emocionada. «Te reconozco, Adelina. Te escucho. ¿Dónde estás? Dime tu dirección, iré de inmediato». «Adelina, ¿dónde estás?». Después de un par de horas, Diego estaba sentado en su pequeña cocina escuchando la historia de Adelina. No se habían visto en casi 2 años. Por supuesto, ese no es un periodo tan largo para que las personas cambien drásticamente, sin embargo, algo en él había cambiado claramente. Y solo al contar su extraña y aterradora historia hasta el final, Adelina se dio cuenta de que, en aquel café, cuando se conocieron, él, a pesar de todo su brillo exterior y confianza, su autoridad, le había parecido un tanto cansado y confundido. Recuerda que entonces había alejado esos pensamientos, considerándolos una completa tontería. Pero ahora, cuando estaba tan cerca, sentado en su cocina con un simple suéter y jeans, con una barba apenas visible en sus mejillas, entrecerrando los ojos y escuchando atentamente su historia, esa sensación volvió a surgir. No solo volvió, sino que se intensificó y se volvió evidente. «¿Y cómo te va a ti?», preguntó de repente Adelina, sorprendida incluso a sí misma. Diego pareció aturdido. «¿Qué?», se sorprendió. «¿A mí? Bueno, como siempre. Todo parece normal». «¿Y cómo está Bernarda?», hizo Adelina una nueva pregunta, completamente ajena a la razón de su encuentro. «¿Bernarda?». «Bien», la expresión de Diego se iluminó instantáneamente y se suavizó al hablar de la niña. «Oh, es una niña maravillosa. Gracias a Dios nos deshicimos de esos tubos malditos hace tiempo. Está completamente sana, habla sin parar, es una genia. Juega al tenis, incluso planea aprender a cantar». El hombre enumeraba con orgullo los logros de su hija. «Y lo más importante es que ha comenzado la escuela primaria». «¿Con ustedes?», preguntó Adelina. «Sí, conmigo», asintió Diego. «Finalmente me divorcié de Constanza, mi exesposa. Bernarda ahora vive conmigo. Y sabes, Adelina, a menudo te recuerda. No puedes creerlo, pero regularmente pregunta si recuerdo a la chica de la que emana luz y calor. Y yo lo había olvidado, qué tonto». De repente, Diego tomó la mano de Adelina en la suya y la llevó a sus labios. Adelina se quedó paralizada, temiendo moverse y romper algo que se había formado entre ellos, algo apenas perceptible, muy frágil y delicado. Entonces, dijo de repente Diego, como si despertara de un sueño. «Espera, primero resolvamos tu problema».
Pero, en general, ya entiendo, simplemente te has visto envuelta en esto. Es un esquema clásico de extorsión. Parece que los chicos trabajan en pareja. O sea, posiblemente no hubo ningún accidente. ¿Entiendes? Todo esto está planeado. De todos modos, tú, Adelina, no pienses más en esto. Ahora es mi preocupación. Diego, dijo Adelina, esto es muy complicado. No, no es nada especial. Se rió Diego. En el tribunal, el famoso Diego Álvarez no dejó piedra sobre piedra de las acusaciones contra Adelina. Además, logró que se abriera una investigación adicional, como resultado de la cual toda la banda de extorsionadores, encabezada por su grueso líder, fue llevada ante la justicia. Y al día siguiente, después del juicio, Diego apareció en el apartamento de Adelina con un enorme ramo de flores. Adelina no quiere celebrar, por así decirlo, la victoria de la verdad y la justicia sobre el engaño. Te invito a un restaurante. No he dormido en toda la noche y he estado pensando, ¿cómo he vivido, tonto de mí, sin ti durante estos 2 años? Creo que... No, estoy seguro, Adelina, te amo. Él estaba nuevamente en un traje clásico que le quedaba tan bien. Y seguía siendo increíblemente atractivo. Y Adelina de repente comprendió claramente que no quería que ese hombre se fuera de su vida. Quedaría todo por tener esos ojos grises, entrecerrados, siempre mirándola así, con ternura y admiración. Y decía palabras tan increíbles, imposibles. Adelina apartó la vista de su rostro con esfuerzo y fingió no haber prestado atención a su última frase. Aunque eso era increíblemente difícil de hacer. Escucha, Diego, necesito hablar seriamente contigo. Adelina se sentó en el sofá y le hizo un gesto para que él hiciera lo mismo. Ayer, después de la sesión, el secretario del tribunal se acercó a mí y, en un susurro, me preguntó quién era yo. Al principio no entendí, pero me explicó que las personas que pueden permitirse contratar a un abogado como Álvarez, en realidad, no van a los tribunales de distrito. Así que, según parece, eres una gran celebridad en tus círculos y tus servicios son muy caros. Adelina, dijo Diego con un leve reproche. Hace un par de años, mi única hija tuvo un accidente, estuvo a punto de morir. Y una maravillosa camarera pelirroja la salvó, y luego me dijo que no cobraba por ayudar a las niñas pequeñas. ¿Sabes? Lo recordaré toda mi vida, y tampoco cobro más por ayudar a las pequeñas. De repente, tomó la mano de Adelina entre las suyas y la presionó contra su mejilla. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.